Dolió la mano de firmar. Sí, me duele, me duele. Eso es bueno, eso es que fue mucha gente. Sí, sí, sí. Qué muy bien, me muy alegro contenta. muchísimo, me alegro mucho. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, Sí. que son las fobias y el miedo. Sí, y fíjate que es un tema que cada vez escuchamos más. Claro. Que cada vez con fobias y miedos más raros que se van animando, ¿no? Porque ahora pues nos estamos animando cada vez un poquito más a hablar sobre salud mental, Sí. sobre miedo, sobre emociones. Y hablar sin miedo. Y hablar sin miedo, es verdad. Y entonces esto pues sí que va saliendo cada vez un poquito más, afortunadamente, y hablamos de fobias y miedos. Claro, pero ¿qué diferencia hay entre fobia y miedo? Bueno. ¿Cuándo se considera miedo o cuándo se considera fobia? Es una pregunta muy buena porque miedos tenemos muchos, Claro. pero sin embargo nos animamos a ir afrontándolos y haciendo esas pequeñas cositas que nos dan un poquito de respeto, un poquito de miedo, pero las hacemos. En cambio es una fobia es un miedo irracional. Ajá. Es algo que no podemos controlar y que nos limita y nos condiciona muchísimo. Cuando tengo un miedo irracional, o sea, una fobia a algo, yo cambio toda mi rutina, cambio mi bloquea. manera de hacer. Exacto, te bloquea, te limita, te condiciona. Y el límite es ese, ¿no? Cuando yo modifico Ujú, para no tener que enfrentarme a eso que tanto me angustia y me agobia, ¿no? ujú. Pero tanto miedos como fobias se pueden superar. Sí, 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 se pueden superar. Las fobias se pueden superar. Es verdad que Se ve ¿no? imposible. Se ve imposible. Cuando lo pasas, se ve imposible. Y es maravilloso luego, pues. Pero luego cuando lo sentir, superas, yo he podido superar miedo y fobia, Sí. y dices, pero ¿por qué tenía tanto miedo, no? Y tanta... Bueno, pues un poco eso, ¿no? Hay varias teorías que hablan del origen del miedo, ¿no? Pues hay una que dice que es un fallo en el desaprendizaje, ¿no? Como que los seres humanos tenemos muchos miedos de serie por cuestión de supervivencia, ¿no? Nuestra biología, y hay un fallo en ese desaprendizaje de ese miedo, entonces nos queda ahí como canalizado. Imagínate, por ejemplo, ¿no? Sí. Un día tienes un mal día. Te has peleado con tu jefe, con tu hijo, con quien sea, y te subes a un ascensor. Pues ya tienes ahí como una angustia, de repente el ascensor hace un movimiento así medio raro y ya, ¿no? Ya canalizas quizás toda esa mala emoción, todo ese mal sentir que tienes fobia al ascensor. en ese miedo. ¿Qué ha pasado aquí? Ahí queda, ¿no? Al otro día, en lugar de subirte al ascensor, te subes a la escalera, vas por la escalera y dices, no, mejor voy por la escalera. Al otro día, pues igual. Y entonces va pasando el tiempo. Lo que has hecho es alimentar a ese miedo, Claro. y luego de 3, 4 años, ese miedo ya es una fobia y evitas totalmente subirte a un ascensor. Claro, que al final no tienes fobia al ascensor, sino que te la ha creado esa situación que viviste y luego el esquivarlo, ¿no? Así es. El decir, bueno, yo conozco personas que suben hasta 9 pisos andando por no coger un ascensor. Fíjate, pues son personas que modifican realmente Dios. lo que tienen que hacer ese día Sí, sí. por ese miedo. Entonces, las fobias, cuanto antes las atajemos, mejor, porque si no lo que hacemos es ir alimentándolas, Claro. y cada vez se hacen más grandes, Más grandes. y parece cada vez más imposible poder afrontarlas. Luego hay otra teoría que tenemos, que ahora la veremos para entenderla bien, que habla de que los seres humanos tenemos muy poquitos miedos, nacemos con muy poquitos miedos, pero que es el contexto, la cultura, la sociedad la que nos va generando todo ese miedo a ciertas cuestiones que de otra manera, si no hubiéramos generado conceptos sobre eso, prejuicios, no tendríamos miedo, ¿no? Y se han hecho experimentos para demostrarlo. Son diferentes tipos de miedos, depende de situaciones, O sea, objetos. son miedos aprendidos. Son miedos aprendidos. Entonces, no sé si tenemos el vídeo que podamos A ver, ver, vamos a porque ver es si un lo experimento. tenemos, porque Miren, aquí aquí, ay, qué ¿no? monos, Tenemos por en Dios. esta sala bebés, que diríamos, Ay. bueno, el miedo a Ay, la Dios. serpiente lo Mira tenemos. lo que he dicho yo, ay Dios. Lo tenemos todos, ¿no? Claro. Y hemos sido pocos los que nos hemos enfrentado a serpientes. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa que tenemos tanto miedo? Pues mira, ellos no tienen todos esos prejuicios. Guau. y demuestran mucha inquietud, Claro. ¿no? Pues mira, Y lo van, tocan. lo tocan, pues no tienen Claro, ningún no tipo saben de lo miedo. que es. Es que lo aprieta además. Claro, y están todos los adultos alrededor con todos esos conceptos que ya han generado, ¿no? En base, en torno a lo que es una serpiente, al peligro que puede representar, asombrados, como diciendo, ¡ay, no puede ser que le estén tocando, que le estén apretando! Claro. Pues estos bebés no tienen ningún inconveniente, o sea, están tocando, luego se verá otro que incluso intenta como chupar a la serpiente Ay, por para que, Dios. ¿no? Ellos descubren el mundo Claro. con el tacto, con el gusto, y ahí están ellos tan felices. Entonces, esta es otra de las teorías. Ay, qué fuerte. Que, bueno, al final los miedos son un poco aprendidos. Sí, sí, también. totalmente. Bueno, yo siempre digo la teoría de que el miedo ese que se tiene, o incluso fobia, bueno, fobia no lo sé, pero
miedo a los tiburones es de la película Tiburón. Sí, porque Yo ¿cuántas tengo veces nos hemos clarísimo. enfrentado a un tiburón o hemos... Nunca, O yo las- nunca, ¿eh? incluso las estadísticas, como el miedo a volar. Claro, claro, al final es tan mínima la posibilidad que tienes Sí. que pase, pero cómo influye depende de la edad que hayas visto esa película, decir, uy, tiburón, mal, me muerde, me come y tal. Que es verdad que no son, a ver, no son gatitos, ¿no? Pero es increíble porque ya entrar en el mar ya nos da miedo. Así a es, algunas así es. personas. Y lo bueno es esto, ¿no? Dejar el mensaje de que esto pues se puede superar, porque cada persona de diferente manera, ¿no? Podrá enfrentarse a ese miedo irracional que Claro. tiene algo, porque al final para eso están los especialistas, que tiene que ser una persona pues que te conozca y que te permita tener cierto control, ¿no? Porque se trata de eso. El miedo es como, bueno, yo no puedo controlar esto, ¿no? O por ejemplo Claro. el miedo a volar o el miedo a otra cosa. Pasa mucho por esa sensación de inseguridad, de falta de control, y entonces pues eso nos genera mucho miedo. Entonces lo que tienen que hacer esas personas es enfrentarse muy poquito a poco, ¿no? Con alguien que les ayude obviamente a afrontar la situación, Claro. con cierta sensación de control. Ajá. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner una situación muy cotidiana, miedo al metro. ¿no? Ajá. Una persona tiene miedo de subirse al metro. Pues, ¿qué haríamos con esa persona? Pues le daríamos la sensación de controlar algo de todo eso que ella siente totalmente descontrolado y que le genera tanta inseguridad. Por ejemplo, que un día vaya y se acerque a la boca del metro. Claro, Nada más. claro. Y puede controlar totalmente. el volver a irse. Luego otro día que baje las escaleras, otro día que pase y vuelva hacia atrás. ¿No? Esas situaciones pues las puede controlar, Totalmente. se va habituando, porque al final el miedo al metro no es solo el miedo al metro. Ya ves las escaleras y ya te da miedo, bajas y ya te da miedo, son miedo muchas pequeñas la cositas. imaginación, Claro. al final, lo que te hace pensar en todo lo que puede ocurrir. Yo recuerdo cuando yo siempre me ha encantado conducir vehículo, me encanta. Y hubo una época en que pasé ansiedad y depresión que me daba pánico conducir, pero pánico. Hasta que al final dije, bueno, esto lo tengo que afrontar como sea. Pues solo lo que hacía era cada día bajaba y encendía el coche y lo apagaba. Bajaba, lo encendía el coche y ya. Al cabo de unos días lo encendía, ponía primero y lo movía un poco y volvía. Y así poco a poco hasta que salía a la calle, que entonces los sudores te cogen muy fuertes, pero una vuelta a la manzana, aparcaba. Exacto. Y sí, poquito a poco, hasta que, bueno, ya kilómetros y Claro, kilómetros y pues kilómetros. eso es perfecto. Claro. Es una desensibilización sistemática, Claro, sistémica, hacerlo porque al poco a final poco. es todo. No querer hacerlo de golpe, Exacto. ni que te fuercen. Es muy gradual, escuchándonos mucho, respetándonos mucho, y de esa manera pues uno se va habituando. Y da igual lo que tarde. Claro, y cada día pues dices, mira, esto lo he conseguido ayer, con lo cual hoy puedo esto y quizás un poquito más. Eso te va Claro. motivando a ir avanzando y a ir afrontando ese miedo. Y existen de miedos y fobias infinitas, y hay algunos Muchísimas. muy raros que te voy a poner a prueba, Elena. Ah, vale, venga. Que además son cosas que tengo que leer porque son unos nombres rarísimos. Lee, claro que sí. Mira, por ejemplo, ¿qué será la coulrofobia? Corlofobia. Sí, Uy, ni idea. Cour, ni idea. coulrofobia. Coulofobia, ni idea. El miedo a los payasos. A los payasos. Wow. Eso también Voy a es de buscar las otra más fácil de películas, leer. Chantofobia. Chantofobia. Chantofobia, no lo sé. A leer. Pues tú dirías que hay personas que pueden tenerle miedo al color amarillo. ¿Qué dices? Las hay y este es el nombre. Claro, pero a lo mejor también viene de la superstición, del amarillo. Y ¿También? entonces ya coges... Pues Pues anda hay- que no tenemos amarillo Bueno, aquí. aquí sería una terapia de shock, así, ¡paf! Aquí no ¿No? te- Entran y... Luego tenemos otro nombre que es súper raro, que es el pogonofobia. Poconofobia. Con G, pogonofobia. Pognofobia. Ni idea. No la había... Es que no había oído nunca de momento las que me has dicho. Es el miedo a las barbas o a las personas con ¡A barba. las barbas! Ay, Dios. La fobia, ¿no? Fíjate, esa ¿Qué persona. habrá quizás- tenido esa persona Claro, con alguien, con quizás Papá Noel? ¿Qué habrá tenido? Quizás no, no en esa misma, sino en su familia. Y eso se ha ido Claro. transmitiendo y luego pues, Claro. esa persona tiene ese miedo. Luego hay otros miedos que ya escuchamos más, por ejemplo, la fobia a volar o la fobia a los Claro. espacios cerrados. Las arañas, A hay las gente de las arañas. Esas son arañas. más Más conocidas. típicos. Luego, crematofobia. Crematofobia. Algo de quemar, ¿no? O de arder. El miedo al dinero.
¡Al dinero! Ah, bueno, claro, cacaramatis en catalán. Luego hay otra Al que dinero, esta es bastante miedo. conocida. Sí, ¿quién Qué no? ¿Quién podría fuerte. ser? Esta es bastante conocida y últimamente la estoy viendo mucho por las redes. Ah. Adolescentes que en TikTok dicen, uy, tengo pánico a esto, ¿no? Y muestran las imágenes o se exponen a esas imágenes y reaccionan y filman esa reacción. Que es la tripofobia. Tripofobia. ¿Y qué es? Eso es el miedo a los agujeros. Mira, esta A los imagen... agujeros. Esta imagen, una persona que tuviera tripofobia, pues entraría en pánico. O a las superficies así que tengan como pequeñas perforaciones. Sí. ¿Qué cosa? ¿Y esto lo están haciendo mucho en TikTok y en redes? ¿Lo dicen mucho? Este ¿Esta? tipo de fobia la estoy viendo muchísimo ahora. fuerte. Este tipo de fobia. Y No sé. venga, una más, que esta dirás, esta es imposible, No puedes, qué de tontería momento, que han hasta inventado. que no me digan que da poco tiempo, tú ves diciendo fobias. Mira, metrofobia. Metro... ¿Ese es el metro? No. No. No, aparte, claro, La la palabra de distancia. antes no tiene nada que ver Ah, con no, luego lo que es claro, la fobia. yo estoy haciendo la deducción Intentando que hago con asociar. Alfred López en sus palabras. Y aquí no tiene nada que ver. Aquí no. Pues no lo sé. Metrofobia. Miedo a la poesía. A la poesía. Eso es que le han hecho una mala poesía, porque si no... Pues dirás, ¿por qué Miedo tiene a la fobia, no? poesía. Y quizás esa persona tiene asociado algún momento que dice, no, es que si leo una poesía luego me pasará tal cosa, ¿no? Y lo va asociando y se va enraizando y luego pues no se puede desvincular. Claro. Esta persona pues tiene miedo y existe persona con miedo a las poesías. Ajá. Y una más, venga. Esta quizás por asociación la sacas un poco mejor. ver. Lipofobia. Lipofobia. Ah, al, Ahí, ahí. ¿liposucción o qué? No Al lo sé. exceso de grasa. Ah, al exceso. ¡Wow, qué fuerte! Sí. Ay, mira, yo tengo la teoría de que los miedos son muy imaginados. O sea, lo que imaginemos y eso le hace reforzar a tener más miedo todavía. Sí, es muy importante nuestro lenguaje interno. Claro. Cuando nos enfrentamos a detonantes, a situaciones que nos generan ansiedad o angustia o fobia, pues ver cómo nos hablamos, ver cómo racionalizamos eso que estamos pensando así de manera como casi automática Claro. y de esa manera pues intentar... Y ver si realmente es un miedo nuestro o es un miedo de otra persona aprendido o lo que sea.